A Clockwork Orange, o como se le conoce en español, Naranja Mecánica, del director Stanley Kubrick. Nada define más la época de los años 70 como esta película del maestro Kubrick, considerada por muchos expertos en cine como la película perfecta. Esta historia sigue a Alex DeLarge, un joven psicópata líder de una banda de delincuentes llamada los Droogs, que pasan las noches envueltos en actos de extrema violencia. Sin embargo, la vida de Alex cambia radicalmente cuando sus compañeros de banda lo traicionan. Alex cae preso y tiene que cumplir una condena de 14 años. Dentro de prisión se entera de un programa experimental para reprimir los impulsos violentos a través de un acondicionamiento psicológico extremo. Después se da cuenta de que los efectos secundarios son terribles, ya que queda vulnerable ante una sociedad plagada de violencia y corrupción. La estética visual tan única de Kubrick, caracterizada por un gran diseño de producción, de colores vibrantes, combinada con las grandes piezas musicales de Beethoven durante escenas de violencia gráfica, crean un contraste inquietante y perturbador, pero al mismo tiempo terriblemente bello. Una película que a pesar de tener más de 50 años sigue vigente y parece que el paso del tiempo no hace más que realzar su excelencia. The Godfather o El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola en 1972, es un hito del cine de gángsters. Basada en la novela de Mario Puzo, la película nos introduce en el mundo de la mafia italoamericana en Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial. La trama se centra en la familia Corleone, liderada por Don Vito Corleone, un patriarca cuya influencia se extiende por todos los rincones de la ciudad, en negocios de toda clase tanto legales como ilegales. La historia se desarrolla principalmente a través de la perspectiva de Michael, el hijo menor de Vito, quien inicialmente intenta distanciarse de la mafia, pero eventualmente se ve arrastrado a su mundo oscuro y violento. Con un contraste sin igual entre el apacible ambiente familiar con explosivas secuencias de violencia. La película no solo es una muestra de la inmoralidad y el poder, sino también un retrato íntimo de las relaciones familiares y las lealtades fracturadas. Coppola crea una atmósfera tensa y llena de suspenso, utilizando una cinematografía magistral y una partitura inolvidable de Nino Rota que se ha convertido en emblemática. The Texas Chainsaw Massacre, o La Matanza de Texas, del director Tobe Hooper. Esta es una de las grandes películas icónicas de terror, a menudo citada como una de las precursoras del subgénero slasher, que a diferencia de las otras películas de terror de su época que dependían de efectos especiales, esta creó una atmósfera de horror utilizando el estilo de cámara en mano y con una narrativa casi documental que le dio un sentido de realismo y autenticidad que hacía el terror más palpable y perturbador. La trama va de un grupo de jóvenes que viajan por carretera y, sin buscarlo, se encuentran con una familia de caníbales en Texas, donde el miembro más perturbador es Leatherface, un personaje que utiliza una motosierra como arma. Aunque en su momento tuvo todo tipo de críticas por ser considerada una película demasiado gráfica y aterradora, se ha convertido en una de las grandes películas de culto, influenciando a toda una generación de cineastas, siendo citada como inspiración de grandes directores de terror como Wes Craven y John Carpenter. Chinatown o Barrio Chino, dirigida por Roman Polanski en 1974, es un clásico del cine negro que destaca por su intrincada trama, personajes complejos y ambiente meticulosamente recreado en Los Ángeles de la década de 1930. La película sigue a J.J. Gibbs, un astuto detective privado especializado en casos de adulterio. Su vida da un giro cuando es contratado por Adolph Moore para investigar a su esposo, el jefe del Departamento de Aguas de Los Ángeles. Lo que comienza como un caso rutinario se convierte rápidamente en un laberinto de intrigas, corrupción y oscuros secretos familiares que se entrelazan con los intereses de poderosos magnates y políticos.
El guión, escrito por Robert Towne, es una obra maestra de la narrativa detectivesca, con diálogos afilados y giros sorprendentes que mantienen al espectador en vilo hasta el impactante desenlace. Polanski dirige con una elegancia sombría, capturando la decadencia moral y física de Los Ángeles a través de una fotografía atmosférica y una banda sonora evocadora de Jerry Goldsmith. Chinatown no solo es una obra maestra del cine negro, sino también una crítica incisiva de la corrupción y la ambición desmedida en el ámbito del poder. Profondo Rosso, del director Dario Argento. Este es uno de los ejemplos más destacados del giallo, un subgénero italiano que combina suspenso, crimen y terror. Y esta película ayudó a definir y popularizar el giallo, consolidando a Argento como uno de los maestros del género. La trama va de un pianista inglés en Roma que por accidente es testigo del terrible asesinato de su vecina, una psíquica. Y este termina involucrado en la investigación, revelando horribles secretos y presenciando una serie de macabros asesinatos. La estética de la película es espectacular. Maneja colores vibrantes, encuadres de cámara muy innovadores y una iluminación dramática creando una atmósfera inquietante y estilizada. Rojo Profundo, como se le conoce en español, ha influenciado más allá de la cinematografía italiana, siendo referencia de grandes directores del género de terror por todo el mundo. Una referencia obligada en los estudios del cine y un clásico que se ha ganado su lugar en la historia. The Mirror o El Espejo es una película dirigida por Andrei Tarkovsky en 1975, conocida por su enfoque poético y experimental que desafía las convenciones narrativas tradicionales. La obra se desarrolla como un collage de recuerdos, sueños y reflexiones personales entrelazadas con eventos históricos clave en la Unión Soviética del siglo XX. La trama es fragmentada y no lineal, centrada en un poeta moribundo y sus recuerdos de infancia, junto con momentos de la vida de su madre, quien lucha en la Rusia revolucionaria y durante la Segunda Guerra Mundial. Tarkovsky utiliza imágenes evocadoras y simbólicas, combinadas con una narrativa sonora compleja que incluye música, sonidos ambientales y voces superpuestas, creando una experiencia cinematográfica profundamente sensorial y emocional. La cinematografía de El Espejo es alucinante, con composiciones visuales que alternan entre lo íntimo y lo épico, capturando la belleza melancólica de la vida cotidiana y los momentos históricos turbulentos. Tarkovsky desafía al espectador a interpretar y reflexionar sobre la memoria, la identidad y el paso del tiempo, utilizando el cine como un medio para explorar la profundidad psicológica y emocional de sus personajes. El film es una meditación sobre el impacto del recuerdo y la nostalgia, fusionando lo personal con lo histórico en un mosaico visual y emocionalmente rico. Taxi Driver, del director Martin Scorsese. Con Taxi Driver, Scorsese se consolida como uno de los directores más influyentes de su generación. Esta película es un ejemplo de su estilo distintivo y su gran capacidad de combinar intensas narrativas con una dirección visual impactante, donde nos cuenta la historia de Travis Bickle, un solitario veterano de la guerra de Vietnam que trabaja como taxista en Nueva York. Tiene el turno de la noche, ya que sufre de un terrible insomnio, y es así como se da cuenta de la decadencia moral y la corrupción de la ciudad. Y se obsesiona con ser un héroe anónimo, limpiando muy a su manera las calles. Esta película aborda temas como la soledad, la violencia, la moralidad y la redención. Travis es un personaje demasiado complejo que como lo odias, lo amas. Es un antihéroe que aunque sabemos que está haciendo mal, en el fondo quieres que le vaya bien. Taxi Driver es una película muy poderosa y perturbadora, que sigue siendo relevante. Un estudio fascinante de la psicología y la sociedad humana. Una obra esencial para cualquier amante del cine. Manhattan, dirigida por Woody Allen en 1979, es una carta de amor en blanco y negro a la ciudad de Nueva York y un retrato agudo de las complejidades de las relaciones humanas.
Tiene como protagonista a Isaac Davis, un escritor de televisión de mediana edad que atraviesa una crisis existencial y amorosa. La trama se centra en las relaciones turbulentas de Isaac con mujeres significativas en su vida, su joven amante Tracy que representa la juventud y la inocencia perdida, y la sofisticada y neurótica Mary, la ex esposa de su mejor amigo. A través de diálogos ingeniosos y autocríticos, Alan explora temas universales como el amor, la infidelidad, el compromiso y la búsqueda de significado en una ciudad que, en sí misma, es un personaje principal. El blanco y negro elegante captura la esencia visual de Nueva York, desde los majestuosos rascacielos hasta los rincones más íntimos de Central Park, creando una atmósfera nostálgica y evocadora que complementa perfectamente la narrativa introspectiva de Alan. Manhattan es una obra maestra cinematográfica con su combinación única de humor, drama y reflexión filosófica. Life of Brian, o como se le conoce en español, La vida de Brian, del director Terry Jones, es una película protagonizada por el grupo cómico de culto Monty Python. Y es una sátira de la religión y la política adelantada a su época, ya que toca temas de inclusión e identidad de género y que está ambientada en la Judea de los tiempos de Jesús. Y nos cuenta la historia de Brian Cohen, un tipo que nació al mismo tiempo que Jesús, muy cerca del famoso pesebre, tanto que los Reyes Magos llegaron primero con Brian y le dejaron los regalos que traían confundiéndolo con Jesús. Desde ese momento, Brian vive una vida en paralelo con Jesús y es confundido muchas veces más con él, envuelto en una serie de divertidos y a veces trágicos malentendidos y situaciones muy absurdas. Esta comedia es conocida por su humor irreverente y satírico, y hoy en día es considerada una de las mejores comedias de todos los tiempos, admirada por su inteligencia, ingenio y valentía, por abordar temas tan controvertidos con tanto humor. Un referente de la comedia contemporánea. Always look on the bright side of life. Come on. Alien o El octavo pasajero, dirigida por Ridley Scott en 1979, es un clásico del cine de ciencia ficción y terror que ha dejado una marca indeleble en la cultura pop y el género cinematográfico. La historia se desarrolla con la tripulación de la nave comercial Nostromo que recibe una llamada de auxilio desde un planeta desconocido. Ahora los tripulantes se encuentran en una misión de rescate que se convertirá en una lucha desesperada por la supervivencia. Y nos presenta al increíble xenomorfo, probablemente el ser espacial más aterrador y letal del cine, que a través de sus distintas etapas de desarrollo nos muestra la transformación hacia un ser grotesco y espeluznante sediento de carne. Ridley Scott dirige con maestría, utilizando una combinación de atmósfera claustrofóbica, efectos visuales innovadores y una partitura inquietante de Jerry Goldsmith para crear una experiencia cinematográfica inmersiva y aterradora. La cinematografía de Derek Danland captura a la perfección la sensación de aislamiento y peligro en el vasto vacío del espacio, mientras que los decorados y efectos prácticos contribuyen a la autenticidad y realismo de lo sucedido en la nave espacial Nostromo. Con un ritmo increciendo, donde la película va sorprendiendo cada vez más hasta llegar a un clímax frenético. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.